Hola, mi nombre es Adolfo Murillo Quiñones y en este video voy a hablarles acerca del libro que leí durante el semestre de la clase de Violencia, Dignidad y Justicia Social. Ese libro fue Vidas Precarias, escrito por Judith Butler y publicado en el 2004. Hay varios conceptos que toma Judith Butler en esta obra. No obstante, en este video hablaré más a fondo de uno que me pareció muy interesante y que tuvo un gran impacto y peso en mí. Este fue la vulnerabilidad. La vulnerabilidad la explica Butler como las consecuencias en nuestros cuerpos socialmente constituidos, sujetos a otros, amenazados por las pérdidas, expuestos a otros y susceptibles a la violencia a causa de esta exposición. Judith Butler argumenta su definición de este en varios ejemplos durante la obra, pero en esta ocasión solo les hablaré de uno que creo que puede abarcar más a fondo de lo que ella quiere explicar. Estoy hablando de los sucesos que pasaron después de la caída de las Torres Gemelas en Afganistán e Irak. Ella menciona que las vidas que se perdieron en el atentado tuvieron su proceso de duelo y fueron reconocidas a nivel mundial, incluso tuvieron su memorial. Sin embargo, nadie reconoció las vidas que se perdieron en esos estados durante la ocupación estadounidense, aquellas vidas que fueron desplazadas y aquellas vidas que tuvieron que adaptarse a este cambio, es decir, aquellos jóvenes que tuvieron que enlistarse a estos grupos para poder sobrevivir. Esto fue debido a que estas vidas no eran vivibles, no eran vidas. Por lo tanto, como no eran vidas llorables, porque no había ninguna vida reconocida ahí. Esto lo menciona ella mencionando al famoso filósofo Hegel, diciendo que para que una vida pueda ser vista como vulnerable, necesita el reconocimiento de otra. Entonces podemos aquí ver el gran parecido entre el concepto de Butler, que tiene de precariedad, o el concepto lo que se necesita para que una vida sea vista como vulnerable, y la dialéctica del amo y del esclavo del filósofo anteriormente mencionado. Entonces, ya teniendo como abarcada en general el punto más importante de la obra y pues más o menos es lo que trata esta, cómo es que impactó o me ayudó a tener una mejor comprensión acerca de lo que significa vulnerabilidad, y eso fue con los ejemplos. Eso debido a que estos son mundialmente conocidos, pero solo conocemos una pequeña parte, aquella parte que los medios quieren que sepamos, y aquella parte de lo que se habla, pero pues no sabemos la parte de lo que los medios no mencionan y de lo que la gente no quiere hablar, como ya mencioné anteriormente. Ya mencioné el ejemplo de la caída de las Torres Gemelas, pero también están otros ejemplos como la bahía de Guantánamo y el antisemitismo, donde en esos ejemplos abarca más puntos de la vulnerabilidad o lo explica o lo sigue explicando, entonces para que la comprensión sea más completa, y pues también otros, o sea, como otros, la vulnerabilidad va como eh, dejando, o sea, como otras problemáticas están como ligadas a la vulnerabilidad. Uno de estas es el cambio de leyes para el beneficio de un estado sobre otro. Esto haciendo referencia a la bahía de Guantánamo, que Estados Unidos cambió las leyes para su beneficio propio, para poder tener aquellos 100 prisioneros sin decir cuál fue su crimen y sin su derecho de tener un juzgado. Y también pues para hacer actos vengativos, como ya mencioné, la ocupación estadounidense en los estados de Israel, perdón, de Irak y Afganistán. Y pues al momento que estaba leyendo la obra, vi muchos parecidos con problemáticas que estaban sucediendo actualmente. En particular, una que empezó recientemente, que fue la invasión de Rusia a Ucrania. En el momento que la población empezó a emigrar a otros estados, esos fueron recibidos con los brazos abiertos, e incluso otros países mandaron ayuda comunitaria
y empresas como Airbnb le dio asilo a estos refugiados, ya que estos vivían una vida que sí era vivible. Por lo tanto, ellos tenían como, ellos eran vulnerables. Pero quiero que hagamos un poco de memoria al, con la misma situación de refugiados. Sin embargo, estos refugiados no venían de Ucrania, venían de estados en Medio Oriente. Estos fueron rechazados y fueron mandados de vuelta a su país de origen. Pero, pues, ¿cuál es la diferencia? La diferencia y por qué esa diferencia debe ser tan grande para que algunos sean aceptados y otros no. Con eso no estoy diciendo que esté mal que reciban refugiados ucranianos, pero sí es un poco hipócrita recibir a aquellos que son parecidos y los que no son parecidos, simplemente tenerlo en condiciones denigrantes y posteriormente mandarlos de vuelta a su lugar de origen, donde seguramente sufrirán consecuencias. Yo creo que la diferencia entre estos dos casos es que los ucranianos sí eran reconocidos. Por lo tanto, Judith Butler no eh, propone que todas las vidas deben ser conocidas igualitariamente. No que ninguna sea reconocida o que ninguna tenga el proceso de duelo, sino que todas deben de serlo. Que todas deben tener este proceso de duelo. Y ya como esto como conclusión, concluyendo este video, me pareció muy interesante esta obra. Realmente creo que me ayudó mucho a entender algunos conceptos, bueno, el concepto con ejemplos del pasado, pero cómo este sigue representándose con problemas en el presente y lamentablemente con problemas que van a llegar a pasar en algún momento en el futuro. Y me puso a pensar mucho acerca de eso, de cómo este patrón se sigue repitiendo a gran escala, como fue la caída de las Torres Gemelas y la invasión de Ucrania a Rusia, y también en pequeñas escalas, se sigue repitiendo este patrón y me pareció muy interesante. Y es algo que realmente mucha gente no ve. Realmente es algo como que la gente solo ve la superficie o lo que los medios mencionan. Sin embargo, este libro me ayudó a ir un poco más abajo y realmente ver algunos de los puntos que ella menciona en esta obra. Y realmente fue una obra que me, que me llenó, que realmente me sentí que estaba comprendiéndola en todo momento y que pues simplemente me dio otra visión acerca de los problemas que están pasando actualmente. Muchas gracias.